La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Cuando Dios nos creó, Él nos llamó con un propósito. Eso lo hemos dicho muchas veces, es lo que enseña la palabra de Dios, que cuando estamos aquí en la tierra es con un propósito definido. Dios no nos creó solamente porque no tenía nada que hacer y nos creó, sino que nos creó con un propósito. La Biblia enseña que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, todo nuestro cuerpo tiene diferentes miembros. Tenemos la cabeza, las manos, las piernas y en fin, diferentes órganos externos, internos, que componen el cuerpo humano. Y la función de cada uno de estos miembros trabajando en armonía hacen que el cuerpo funcione de la mejor forma. Cuando alguno de los miembros se afecta, se enferma o falta, pues entonces se hace más difícil que todo el cuerpo funcione a la capacidad plena y que produzca al 100%. Pero cuando todo el cuerpo está bien unido y está concentrado según la actividad de cada uno en particular, entonces puede el cuerpo humano producir más. Y Dios compara el cuerpo humano con la iglesia. Asimismo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Cuando todos los creyentes de la iglesia trabajan, cada uno en la área que Dios le ha encomendado, y están en armonía y trabajamos todos juntos con el mismo propósito, con la misma visión, entonces ese cuerpo va a funcionar en plenitud. Por eso es que nosotros enseñamos y enfatizamos que nosotros tenemos esa misión que tenemos que hacer, y siempre hablamos de la visión de nuestra iglesia para que podamos entender cuál es el propósito, el norte, hacia dónde nos vamos a encomendar, y que podamos nosotros trabajar unidos. No es la voluntad de Dios que trabajemos unos por un lado, otros por otro. No, esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar los propósitos completos tenemos que estar juntos y unidos. La Biblia dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que esforzarnos, ser solícitos, esforzarnos por mantener esa unidad espiritual. Y si hay alguna situación, necesitamos que cada persona entienda y no permita que el enemigo traiga desaveniencia de unos con otros, ni conflictos, porque eso desvía el propósito de Dios para la vida, especialmente de esa persona. Y nosotros tenemos que madurar. Nosotros cuando venimos a Cristo somos niños, pero hay que madurar espiritualmente. Y Dios quiere una iglesia así. Y nosotros oramos para que nuestra iglesia sea una iglesia madura espiritualmente, que no sea una iglesia inmadura. Pablo dice que después de mucho tiempo le dijo en la Biblia que tenemos que ser maestros, no niños. Hay que ser niños en la malicia, pero maduros en el entendimiento. Y a veces hay situaciones que el enemigo trae para traer división o para poder contienda, pero como personas maduras espiritualmente, nosotros tenemos que discernir los ataques del enemigo. Y cuando venga el enemigo a traer ese pensamiento o contienda, lo que fuera, como personas maduras en Cristo, entonces tenemos que rechazarlo, no darle lugar al diablo y unirnos más al propósito de Dios con los demás hermanos. ¿Ok? Ahora, Dios nos ha equipado a cada uno, así como al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, así también Dios nos ha equipado a cada uno en particular con los implementos, los talentos que cada uno necesita para ejercer la labor aquí en la tierra. O sea, cuando Dios nos creó, Él nos dio una misión, como he dicho, pero para cumplir esa misión, Él nos ha provisto de lo que necesitamos para nosotros poder cumplir esa misión. O sea, nos ha dado
talentos. La Biblia le llama talentos. Y en Mateo capítulo 25, del versículo 14 en adelante, habla acerca de los talentos que Dios le entregó a su pueblo. Y a cada uno de nosotros nos ha dado también talentos, ¿ok? Y esos talentos son para nosotros ejercerlos, multiplicarlos, perfeccionarlos, capacitarnos para producir en esa armonía del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada uno trabajando, como dije, en particular en su misión, para entonces todos juntos, con las capacidades que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, contribuir unos con otros a la formación del cuerpo de Cristo y para que podamos entonces producir como iglesia del Señor y podamos entonces cumplir su misión, que es ser la morada de Dios por el Espíritu en la tierra, continuar haciendo la obra que el Señor nos dio. El propósito como iglesia es que nosotros nos edifiquemos unos a los otros, nos unamos, nos apoyemos, suplamos nuestras necesidades de toda índole y que nosotros podamos entonces, al fortalecernos como un ejército, capacitarnos como los ejércitos, ¿no? Que se entrenan y entonces estamos capacitados para entonces lanzarnos a conquistar al mundo para Dios. Ese es el propósito de la iglesia, hacer lo que Jesús hacía. Jesús vino a este mundo para bendecir a la humanidad. Él escogió sus discípulos, los capacitó, los discipuló. Eso es lo que nosotros hacemos en estas enseñanzas. Estamos capacitando y discipulando a los creyentes, porque nosotros no somos miembros, no queremos una iglesia de miembros religiosos. No, la visión de nuestra iglesia es ser discípulos de Cristo, porque eso fue lo que Dios nos mandó. Él dijo, hagan discípulos, no dijo hagan miembros. Un miembro es alguien que va como si fuera un club, va algunos días, se reúne en ese, podemos decir, el club, y luego se va para la casa y ya está. Pero nosotros no somos así, no queremos miembros religiosos en nuestra iglesia, queremos discípulos de Cristo. Un discípulo, como el Señor dijo, es alguien que entiende las enseñanzas, entiende la visión y vive una vida constante en el Señor, cumpliendo el propósito de Dios. Un discípulo es el que vive como Jesús vivió. Y ese es el propósito. Nosotros tenemos que hacer las actividades materiales que tenemos, ¿verdad? Cada uno. Tenemos que, obviamente, convivir en nuestra familia, suplir para nuestra familia, tener armonía con nuestra familia. Tenemos que prepararnos, estudiar, capacitarnos, trabajar, como dice la Biblia, ¿verdad? Con nuestras manos, para tener los sustentos y hacer las cosas básicas de la vida, ¿no? Pero tenemos además de eso una visión, una misión que tenemos que hacer, y es poder, junto con los demás hermanos, encaminarnos hacia cumplir la misión que Dios nos ha dado de ganar al mundo. O sea, lo que Jesús hacía. Jesús, como dije, primero capacitó a sus discípulos y después los envió a evangelizar, porque Él hacía eso. Él venía al mundo a salvar las almas, y por eso es que nosotros estamos aquí. Nosotros no estamos aquí por otra cosa. Estamos aquí para salvar las almas, para bendecir a las vidas, y con los implementos que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, ayudarlos para poder, yo siempre digo que nuestra iglesia es como un hospital, una escuela y un ejército. Primero un hospital donde rescatamos las vidas enfermas, luego entonces los pasamos a una escuela, que es lo que estamos haciendo aquí en el discipulado, capacitando a los creyentes para que aprendan cómo vivir la vida que agrada a Dios y cómo hacer la obra de Dios, y luego los pasamos a la milicia, donde es un ejército, somos guerreros de Dios, que vamos entonces al mundo a conquistar el mundo, empezando desde nuestra propia familia, de nuestros amigos cercanos, a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo, estudio, etcétera, y luego a todo el mundo. Esa es la visión de Dios para nosotros, y esa es la visión de nuestra iglesia. Eso es lo que queremos hacer, capacitarnos para ser discípulos, para conquistar al mundo para el reino de Dios. Ok, y como estaba diciendo, pues cuando Dios nos salvó, nos creó, nos integra a la iglesia, nos trae a la iglesia para trabajar juntos como soldados, como guerreros de Dios, pues nos ha dado dones
capacidades, talentos, implementos para nosotros poder ejercer esa labor que Él nos ha comendado. Como dije, cada uno Dios lo trajo a la iglesia con un propósito y tiene una función, ¿ok? La Biblia dice en Corintios que cada uno tiene una función, así como los miembros tienen una función, pues cada uno tiene una función. No todo es ojo, no todo es boca, no todo son manos, etcétera, sino que el cuerpo tiene diferentes miembros, y así es la iglesia. Cada uno tiene unas capacidades, como dije, unos dones, unos talentos, unas capacidades, unos implementos que Dios da y va capacitándolo. Y cuando Dios te creó, Él te creó ya equipado con lo que tú necesitas para cumplir esa misión, ¿ok? Eso es importante. Dios te da los talentos, te da las capacidades. Ahora, tú tienes que entonces ejercitarte para poder cumplir eso. Tienes que desarrollar esos talentos que Dios te dio, esas capacidades. O sea, es como todo, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en la parte humana, para poner un ejemplo y podamos entenderlo todo, por ejemplo, una persona que desea, por ejemplo, estudiar una profesión, X profesión, la que sea, sea doctor, abogado, ingeniero o mecánico, electricista o lo que sea, cualquier profesión es digna, ¿no? Pues esa persona tiene esa vocación, en su corazón ya tiene esa vocación, pero tiene que entonces estudiar de acuerdo a la vocación que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, el médico tiene que entonces estudiar la medicina y especializarse en eso, el ingeniero en la construcción, el mecánico en la mecánica, etc. ¿Por qué? Porque a la medida que se capacita, se va ejerciendo esa formación, y cuando va a la práctica tiene la capacidad para producir. Pues así mismo es en la iglesia. Nosotros tenemos que, Dios nos da los talentos, nos crea en este mundo y nos da talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno y al propósito de Dios, pero entonces esos talentos hay que negociarlos, hay que trabajar sobre ellos, hay que perfeccionarlo para que entonces podamos ejercer buena esa labor que Dios nos ha dado. Ok, quiero leer algunos versos de esta porción que dijimos, donde están las parábolas de los talentos, para que veamos este punto de lo que estamos hablando. Mira lo que dice la Biblia, del verso 14 en adelante, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos con ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero mira lo que dice el verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí,
Por tanto, debías haber dado tu dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira qué interesante la escritura. Bueno, quería leer solo unos versos, pero leí toda la porción. Mejor todavía, para que podamos entender bien el panorama. Ok, mira la enseñanza bien clara que nos da la Biblia ahí. El Señor es el Señor nuestro, ¿no? Dios. Y los siervos somos nosotros. A cada uno el Señor lo llamó y le dio talentos de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su vocación, de acuerdo a la misión que Él le dio en la tierra. Y les dijo, negocien los talentos entre tanto que yo vengo. Él se fue al cielo y fue a preparar la morada y luego iba a venir. Ok, a cada uno de nosotros Dios entonces cuando nos crea nos da también talentos, capacidades, para que nosotros ejercitemos esas actividades y esos talentos. Pero, ojo, mira lo que le pasó. El primero fue y ganó más, el segundo también, pero el tercero dijo que tuvo miedo, ¿ok? Esa palabra es importante, quiero subrayarla, miedo. Tuvo miedo y escondió su talento, no se atrevió y escondió su talento. Al cabo del tiempo vuelve el Señor y entonces reclama lo que les ha dado. O sea, Dios invirtió en ellos para un propósito y obviamente como el Señor, como el dueño, va a reclamar. Y cuando viene la reclamación, el que había recibido, el primero que recibió 5 talentos, los negoció, trajo 5 más. El otro que había recibido 2, trajo 2 más. Pero el que había recibido 1, dice que lo escondió en la tierra, que no hizo nada. Entonces ahí está la enseñanza más importante de lo que queremos decir. Tú tienes la capacidad, tú tienes el talento, tú tienes la forma porque Dios te la ha dado. De acuerdo a tu capacidad tú la tienes, pero necesitamos ejercitarla. Y dije, subrayo lo de tuve miedo, porque una de las cosas que más influye a la gente para no desarrollarse en el propósito de Dios es el temor. El temor paraliza a la persona. Pero nosotros no tenemos que tener temor por nada. La Biblia dice, no temas. Y hay 365 versos que dicen en la Biblia, no temas. Tal parece que Dios quería que cada día de la semana, del año, entendiéramos que no tuviera, porque Él está con nosotros. No hay que temer a nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Entonces, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros no podemos tener temor. Porque el temor, dice la Biblia, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y dice más la Biblia, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de fe y de dominio propio. Dios nos ha dado, con todas esas capacidades que nos ha dado, hemos hablado de eso muchas veces, nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para por medio de ellas llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos llamados a ser naturaleza divina. Nosotros tenemos capacidades para vivir no solamente como los seres humanos normales, sino sobrenatural. Por eso esa es la naturaleza divina, ¿no? Y cuando Dios nos dio esas grandísimas y preciosas promesas, nos dio su poder, su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un espíritu de temor, es un espíritu de valor, es un espíritu de poder. Así que no hay cabida en nosotros para el temor. Y si viene un temor, yo recuerdo cuando yo empecé, bueno, yo era muy tímido, yo no me atrevía a hablarle a la gente. Bueno, nos criaron en mi hogar con un respeto muy, muy fuerte, que no podíamos prácticamente ni hablar con personas mayores y demás, y quizás eso influenció para que yo tuviera mucho temor de hablar a las personas del Evangelio. Yo no me atrevía, pero el Señor me estaba llamando y me hablaba de esto mismo que yo estoy enseñándote. El Señor me decía que como creyente, aunque no tuviera un ministerio en ese momento, todos los creyentes somos llamados a predicar el Evangelio. Somos guerreros de Dios, todos somos llamados en eso.
Y Dios me estaba diciendo que yo también era llamado y que yo tenía que, de acuerdo a la capacidad que yo tenía en aquella hora, como dice aquí, Dios dio talento a cada uno de acuerdo a la capacidad. En aquel momento yo tenía menos capacidad, obviamente, pero Dios me dio unos talentos en aquel momento y me decía, tienes que negociarlo. Y yo no me atrevía. A mi propia familia, yo no me atrevía a evangelizarlo, no me atrevía a hablarle de Cristo. Pero un día el Señor me llevó a ese pasaje, dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valor, de fe y dominio propio. Entonces yo discerní el temor como un espíritu de temor. Así que empecé a reprender, cada vez que venía ese temor, yo lo reprendía. Le decía, tú, espíritu de temor, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha dado autoridad sobre todos los demonios, así que yo los reprendía y comencé a llenarme del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es espíritu de valor, nos da valor. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y ese poder que nos da también nos da valor, porque es un espíritu de valor, de fe, de dominio propio. Entonces yo me llené del Espíritu Santo y se fue el temor, se fue en el nombre del Señor y empecé a hacer la obra de Dios. En aquel momento, los únicos talentos que Dios me dio, yo tuve 2 talentos inicialmente, que yo digo, Dios me regaló 2 talentos. Lo que yo podía hacer, ¿no? Un talento era pintar, porque yo soy pintor, entonces empecé a pintar rótulos con mensajes cristianos, porque era lo que yo tenía, pero lo ejercité. Y el otro talento que yo lo visualizo así era repartir tratados. Yo no sabía hablarle a las almas bien todo el mensaje, pero podía repartir tratados y empecé a repartir tratados. Eso era lo que yo empecé a hacer porque era lo que estaba en mi mano. Ese era en aquel momento, esa era la capacidad que yo tenía. Pero al ejercitarlo y al reprender ese espíritu de temor y llenarme del espíritu, Dios me fue dando más talento. Porque como dice aquí esta enseñanza, cuando tú ejerces lo que Dios te da, Dios te va dando más y más y más. Y entonces empecé a testificar. Mi tercer talento que me lo gané fue testificar. Y empecé, yo estaba estudiando, estaba estudiando para ser ingeniero y los compañeros de estudio vieron el cambio que Dios hizo en mi vida cuando me convertí, porque era medio alborotoso cuando era cristiano, y ellos vieron esa transformación y me empezaron a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué cambiaste? Y fue una ocasión donde yo empezaba a decirle lo que Cristo hizo conmigo, y ahí empecé a desarrollar ese talento, y empezaba a hablarle a 2 o 3 y de momento empezaba a venir más gente y yo me trepaba, inconscientemente me trepaba en los bancos del colegio, me trepaba y empezaba a predicar y cuando me había dado cuenta había una multitud de gente y yo predicando y yo no sabía ni cómo parar. ¿Por qué? Porque yo era nuevo, no sabía, ¿verdad? Después un muchacho me dijo, no, tienes que hacer un llamado y orar por la gente y me explicó. Pero lo que quiero decir es que cuando tú ejercitas lo poco que tengas, lo que tú puedes hacer, la Biblia dice, todo lo que te viene en tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Obviamente, si tú estás empezando, no tienes la capacidad para traer un sermón, ni para predicar una cruzada, ni etcétera, pero tienes algo que puedes hacer. Lo que tú puedes hacer es lo que Dios quiere que tú hagas. Haz eso. Y cuando tú vas haciendo eso y vas consagrándote a Dios y vas orando, estudiando la palabra diariamente, adorando a Dios, llenándote del Espíritu Santo, vas a ir adquiriendo más experiencia, más conocimiento y eso te va dando más capacidad y con la capacidad que da Dios te va a dar más talentos y así tú vas a poder seguir ejerciendo. Y de ahí Dios me empezó a ayudar y luego me dio el talento de la enseñanza en mi iglesia. En aquella iglesia donde yo empecé, vieron que yo estaba buscando de Dios y demás, y un hermano me designó para que fuera maestro de niños, luego fui presidente de jóvenes, luego fui diácono y por ahí fui escalando, pastor, misionero, evangelista hasta el día de hoy. Luego Dios me dio escritor, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú ejerces lo que Dios te ha dado, tú vas a ir desarrollando. Pero si tú no haces nada, entonces no vas a poder desarrollarte. Entonces tienes que empezar en lo que tú puedes hacer. ¿Qué tú puedes hacer ahora? Decir solamente a alguien, ¿Cristo te ama? Bueno,
Un predicador le dijo a Nicky Cruz, que era el jefe de la pandilla más temida de Nueva York, le dijo: Nicky, Cristo te ama. Y con ese Cristo te ama lo transformó Dios, se convirtió y fue un predicador que alcanzó millones de personas para el evangelio, escritor, conferenciante. O sea, una palabra solamente. O sea, haz lo que tú puedes hacer porque la capacidad que tú tienes ahora. Y si tú lo haces, vas a adquirir más capacidad y Dios te va a dar más talentos y vas a ir desarrollándote. Hazlo mejor, perfecciónate. Yo creo eso. Yo creo que lo que Dios te ha dado, tú lo que tienes que hacer es perfeccionarte. No estés mirando a los demás. Hay gente que se ponen a mirar a otros y se sienten frustrados porque no están produciendo como otros. No tienes que mirar a nadie. Mírate a ti mismo. La obra es de Dios. El que da el crecimiento es Dios. Tú, de acuerdo a la capacidad que tú tienes, ni tienes que envidiarle nada a nadie. Dios da a cada uno lo que necesita. Y a lo mejor si tú te enfocas en lo tuyo, a lo mejor produces más que otros que estás mirándote ahora. No te distraigas, no permita que el diablo te distraiga. Esas son distracciones del enemigo. No, concéntrate en lo que Dios te ha dado. Perfecciona, sé excelente en lo que Dios te ha dado. Y al tú ser excelente en lo que Dios te ha dado, te vas a dar más capacidad y vas a ver cómo vas a desarrollar la plenitud de lo que Dios quiere en tu vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Esa es la enseñanza de este pasaje de la Biblia, de los talentos. Tú tienes el potencial, tú tienes la capacidad. La capacidad que necesitas ahora, tú la tienes. Lo que tienes que hacer es empezar. Tú tienes que orar. Recuerdo un mensaje que nunca olvido cuando yo era recién convertido. Un predicador trajo un mensaje en nuestra iglesia que decía, el mensaje se titulaba, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué quieres que yo haga? Ese es otro mensaje, que tienes en tu mano, otro mensaje que vamos a hablar un día de esto. ¿Qué quieres que yo haga? Y estaba basado en cuando Saulo fue a Damasco a apresar a los cristianos y el Señor se les reveló y cayó en tierra y Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, vete, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Dios, por medio de ese mensaje, era para que yo me preguntara y cada uno nos preguntáramos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En aquel tiempo Pablo no era un apóstol ni era un predicador, no. Él simplemente se le fue a la ciudad y empezó a testificar lo que Dios había hecho con él. Y poco a poco, a la medida del desarrollo de su vida, entonces después fue predicador y llegó a ser el apóstol Pablo, escritor y demás. Pero el punto es, el Señor me habló y me dijo, ¿qué quieres? Pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? Y eso es lo que yo creo que tú debes hacer. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué yo puedo hacer? Dice, todo lo que te viniera en tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Qué tú puedes hacer? Lo que tú puedas hacer ahora, hazlo. Y sé excelente. Yo recuerdo cuando yo pintaba los rótulos o repartía tratados, yo lo tenía como un ministerio. Y ese era mi ministerio. Yo lo visualizaba como mi ministerio. Y de hecho buscaba los tratados. Después cuando no pude conseguir tratados, yo mismo los escribía. Y yo iba a días determinados, a lugares determinados. Yo oraba y ayunaba por mi ministerio de tratados. Y mi mamá me preparó una bolsa de tela y ahí yo echaba como una funda de tratado y yo me iba en una bicicleta que era lo que tenía, yo era joven, apenas era un teenager y iba en mi bicicleta a la misión, iba a las universidades, iba a las fábricas, a donde Dios me dirigiera. Y yo iba concentrado en eso, porque ese era mi ministerio en aquella época. Y Dios vio eso. Y luego me fue dando más y más, hasta, como dije, todo lo que me ha dado. Así es que Dios quiere bregar contigo. Así que yo te invito para que aceptes este reto de Dios y hagas la obra de Dios. Como guerrero espiritual, desarrolla lo que tú puedas y Dios te va a ir dando más y más cada día. Esa es la lección de hoy. Así que yo espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda, hay más de estas enseñanzas en nuestro canal de YouTube y en Facebook para que puedas capacitarte lo mejor que puedas. Que Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos